Probando. Bien, chiquillos, muy buenos días a todos. Hoy vengo a dejarles el video que les tenía prometido de la semana pasada respecto, bueno, en realidad lo adelantamos, pero lo voy a hacer de nuevo para que tengamos una continuidad de la información. La diferenciación entre procesos infecciosos versus los procesos desmielinizantes en neuroimagenología. Entonces, como les había comentado anteriormente, este mundillo patológico del sistema nervioso central tiene un gran desafío porque tanto los procesos infecciosos como los procesos desmielinizantes tienen un patrón en común, que es que ambas situaciones patológicas comprometen las células gliales y por consecuencia pueden generar un daño en la barrera hematocefálica. Por lo tanto, tienen patrones similares entre ellas y por lo tanto la clase de hoy está orientada para poder diferenciar ciertos patrones para que pueda haber una opción imagenológica más dirigida de acuerdo a la pesquisa y a la clínica que presente el paciente, ¿cierto? Así que la clave y el éxito para poder descartar una sobre la otra es ver los datos clínicos, ¿cierto? Las condiciones metabólicas y o patológicas que pueda presentar el paciente y el patrón morfológico imagenológico que vamos a caracterizar por imágenes que, y lo digo muy desde la realidad imagenológica, la tomografía computada tiende a ser un poco más limitada, puesto que ambos escenarios, tanto los procesos infecciosos como los procesos desmielinizantes, generan un patrón similar en las imágenes de partes blandas del cerebro y en este caso no caracterizan en su condición tan específica, ¿cierto? Como si lo logra ver la resonancia magnética. Así que nos vamos a enfocar directamente a las imágenes de resonancia magnética. Bueno, ya que es mi mundo favorito, ¿cierto? Bien, entonces, entendiendo un poco de lo que significa el concepto infeccioso y consecuentemente pudiésemos entender también el proceso de mielinizante, es que las células en general tienen un cierto ambiente metabólico en donde hay presencia de agua, ¿cierto? Por la oxidación y, desde el proceso de respiración celular y el ingreso de la glucosa. Pero cuando tenemos un componente patológico, se genera un estrés metabólico que lleva a que el cuerpo responda arrastrando un líquido de manera local para poder compensar la respuesta patológica, ¿cierto?, que se está suscitando e imprimiendo en los procesos de mielinización. Por lo tanto, como una parte de las consecuencias imagenológicas que se puedan ver, es que se empieza a ver este efecto de abasucia por la radicalización, ¿cierto?, el efecto ligante que se produce dentro de estos contextos patológicos, ya sea desmielinizantes o sea de proceso infeccioso. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a caracterizar este tipo de lesiones, viéndolo de una mirada muy general, ¿cierto? Tenemos un patrón imagenológico que empezar a leer al momento de enfrentarnos a este cuadro. Por una parte, como ya sabemos que tanto en los procesos patológicos como en los procesos desmielinizantes va a haber consecuentemente agua sucia, ¿cierto? El efecto ligante, diciéndolo coloquialmente, sí o sí, la primera imagen que tengo que realizar es el flare. ¿Y por qué el flare? Porque esta secuencia de base espinaico, ¿cierto? Tiene la inversión que satura el agua limpia y por lo tanto lo que yo voy a caracterizar es el agua patológica. Dentro de estos contextos, ¿cierto? Uno de los primeros indicios que nosotros podemos caracterizar es que estas lesiones sí o sí van a realzar las áreas, ¿cierto?, que me permitan poder diagnosticar en una primera instancia si hay un componente ligante o no, ¿ya? Sea de causa infecciosa o desmielinizante. Por lo tanto, el FLAIR es el primer acercamiento. En el T2 turboespineco, si bien es cierto, vemos componentes acuosos, pero es inespecífico, dado que no tengo cómo discernir entre si estos elementos, de hecho es lo que estamos viendo acá, si estos elementos que estamos viendo en estas imágenes tienen componente patológico específico o no. Sabemos que cuando hay un componente eh, patológico, sí o sí, la gran mayoría de las lesiones van a arrastrar agua de por medio, pero el T2 Turbo no me permite caracterizar a una ciencia específica, como si lo logra el FLEP. Por eso el FLEP es la primera imagen de características patológicas que yo tengo que verificar, ¿cierto?, al momento de enfrentarme a un paciente con este tipo de cuadro. Lo ideal es que
Frente a ese escenario o frente a diagnóstico diferencial de ionizantes infecciosos, sí o sí, el protocolo de cerebro va a cambiar. Habíamos dicho que hacemos nuestros 5 acciones básicos, el T2 turbo, el T1 turbo, el flare, la difusión y la gradiente. Además, nosotros agregamos un T2 coronal para la caracterización en el eje corto de las circunvoluciones y los ejes ventriculares y en el eje largo, dependiendo del ventrículo que estemos viendo. Y además un sagital T1, idealmente volumétrico, si no puede ser un turbo secuencial en 2D, para poder caracterizar morfología entre blanca versus la gris. Pero cuando nosotros ya nos acercamos a componentes infecciosos o desmineralizantes, sí o sí, además de este protocolo, le vamos a tener que agregar un sagital flare e idealmente un sagital flare volumétrico para poder caracterizar con una mayor sensibilidad isométricamente con revisión en MPR las, los diferentes ejes que le permitan al radiólogo poder pesquisar ciertos patrones que le permitan discernir entre un proceso infeccioso o un proceso desminimizante. La segunda secuencia que yo tengo que ir a ver luego del FLEP es la difusión. ¿Y por qué la difusión en este caso sería bastante útil? Porque la difusión, como ustedes ya sabrán, es una secuencia que tiene por propósito pesquisar componentes metabólicos acuosos, específicamente la restricción o la limitación del movimiento anisotrópico del agua. En este contexto, cuando nosotros caracterizamos un proceso infeccioso, vamos a buscar dos prismas a diferencia de un proceso desmineralizante. La infección se puede presentar en dos estadios, encapsulable, ¿cierto? Más conocido como un absceso, o de forma difusa en el intersticio. De cualquiera de los dos escenarios, la gran mayoría de las veces vamos a ver que hay ciertos patrones que caracterizan que se ubiquen en ciertos segmentos cerebrales que preponderan a la encapsulación. Cuando yo tengo un proceso infeccioso, podemos discernir en cómo se presenta y cómo repercute en el mapa S, que es la cuantificación exponencial de la anisotropía del agua. Eso quiere decir que si yo tengo en la difusión un hallazgo positivo en el factor B, que en este caso en neuro nosotros ocupamos un factor B1000, probablemente el paciente presente una restricción del agua, pero no sabemos si es dentro de la célula o fuera de la célula. Eso quiere decir si tiene un movimiento cinético intersticial o un movimiento de restricción intracelular. En el caso que se presente una subida de señal y una subida de la señal en difusión, probablemente y es altamente probable que sea un absceso. Sin embargo, cuando existe una baja de señal en el ADC, esa misma lesión puede corresponder a un proceso tumoral. Por eso es importante siempre la correlación entre el FLAIR y la imagen de la difusión más el mapa ADC. ¿Ya? Y finalmente, cuando nosotros vamos a caracterizar y ver la actividad de este complejo patológico, sí o sí estos exámenes con estos diagnósticos diferenciales van a requerir administración de medio de contraste, potenciadas en T1, ¿ya? Siempre y cuando el paciente cumpla con los requisitos de administración de medio de contraste. En este contexto, el medio de contraste nos va a permitir caracterizar la actividad o las fases infecciosas si se encuentra en un estado agudo o en su defecto si hay una lesión desmielinizante, dependiendo del origen de la patología desmielinizante, porque puede ser secundario o primario, vamos a pesquisar las causas activas, sobre todo en diagnósticos iniciales, ¿cierto? O en pesquisas eh, eh, incidentales que pueda presentar el paciente, sobre todo en estadios jóvenes que lo vamos a ver un poquito más adelante. De manera complementaria a estos estudios y como una cuarta imagen de revisión, vamos a ver las imágenes gradientes. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos infecciosos principalmente y algunos procesos desminimizantes pueden tener un origen vascular, sobre todo el desminimizante, o en su efecto la patología puede generar una repercusión vascular. En ambos escenarios pueden haber restos de expresión hemática, de susceptibilidad paramagnética, que se puedan exacerbar en este tipo de secuencias. Por eso es importante que cuando ustedes realicen un estudio con estas características, no es lo mismo trabajar con una secuencia gradiente clásica, ¿cierto? Que tiene un tiempo de repetición sobre 100 milisegundos, a diferencia de una fase gradiente que sería una contrast enhances, que en este caso tendría un tiempo de repetición menor a 100 milisegundos. ¿Por qué? Porque mientras menor sea el tiempo de repetición, más aceleradas será la secuencia y por lo tanto más susceptibles a las interfaces de materia.
En este sentido, buscar compromisos de interfaces moleculares como la presencia de componentes férricos en elementos hemáticos puede ser fundamental el tipo de secuencia que ustedes van a emplear. Por eso es importante ocupar base gradiente, en este caso las contras en Hansen. Ahora, el FLEC, como les había comentado, es en la primera línea de visualización al momento de caracterizar mi protocolo. Y esto porque dependiendo del tipo de patrón que se va a presentar, es lo que voy a dirigir el estudio de acuerdo a la anamnesis que presente el paciente. ¿Por qué? Porque, como les comentaba anteriormente, en el FLEC la tengo que correlacionar sí o sí con la difusión, porque la difusión me permite caracterizar la diferencial infecciosa, sobre todo en los abscesos encapsulados. Pero ¿qué pasa con el proceso de mielinizante? Habitualmente, el proceso de mielinizante no va a generar una restricción de movimiento de agua porque literalmente es una destrucción del componente del mielínico, ¿cierto? De los oligodendrocitos. Es parte del componente glial y por consecuencia va a haber una desproyección, mejor dicho, del componente axonal. Consecuentemente, eso lleva a que el intersticio se genere radicalización, ¿cierto? Y esa agua que deberíamos tener habitualmente limpia, por decirlo coloquialmente, se empieza a contaminar. Y eso la podemos caracterizar en las imágenes de FLER. Pero en el caso de la difusión, si se fijan acá, bueno, esto es una hallazgo incidental, pero fuera del contexto que estamos viendo específico de la difusión, lo vamos a poner acá, ¿cierto? Acá arribita, específicamente los centros semiodales, en esta zona, ¿cierto? No tenemos restricción en la difusión. Eso quiere decir que no hay nada que pueda estar encapsulado y por lo tanto podemos descartar componentes infecciosos, entre comillas. ¿Ya? Eso, el hallazgo en difusión es fundamental para poder caracterizar y demostrar que efectivamente se encuentra en un proceso desmielinizado, ¿cierto? Ahora, para poder entender entonces, a modo de resumen, un algoritmo imaginológico para poder discernir entre el proceso infeccioso versus el deslineante es, primeramente, preguntarme si existen hallazgos positivos en el flare. En el caso que sea que sí, la segunda imagen que tengo que revisar va a ser la difusión. Si en la difusión hay una alta señal, ¿cierto? Lo más probable es que tengamos tres escenarios: abscesos, tumores o isquemia, ¿cierto? En el caso del sistema nervioso central. Y la pregunta siguiente sería, ¿qué pasa en el ADC? Si en el ADC sube la señal, probablemente estamos en un contexto de absceso, ¿cierto? O en algunos escenarios, en un caso quístico. En el caso que exista una baja de señal, probablemente estemos en un contexto de infarto o en un proceso de tumoral agudo, ¿cierto? Dentro de las primeras fases de esta patología. En otro escenario, que se puede dar un aumento de señal en el mapa S, aparte de los procesos infecciosos, pudiese estar en componentes vasculares crónicos, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, después de la difusión y la relación con el mapa S, vamos a preguntarnos, ¿estas lesiones captan medio de contraste? Si estas lesiones captan medio de contraste, probablemente estemos en procesos agudos o activos infecciosos o en estadios desminimizantes agudos, sobre todo las de causa viral o autoinmune, ¿cierto? En el caso de que no capten medio de contraste, probablemente estemos en contextos vasculares crónicos, ¿cierto? O procesos infecciosos ya resueltos con consecuencias imaginológicas que probablemente se expresan en el FLEP o en la difusión, ¿sí? Así que dentro de este contexto, acá hay una tabla comparativa. Creo que el algoritmo lo hizo relativamente bien, así que se las dejo ahí. Ahora, para poder hablar de los procesos infecciosos, sí o sí, tenemos que ver desde dónde pudiesen iniciarse los componentes infecciosos, ¿ya? Y cuáles son los agentes patógenos de mayor recurrencia dentro de los procesos infecciosos. Como les comentaba en clase, los procesos infecciosos tienen tres orígenes. Los más recurrentes son los de origen viral y los de origen bacteriano, y en menor incidencia los de causa micótica y las parasitarias, ya que las vamos a ver en un ratito más. La gran mayoría de los procesos bacterianos pueden entrar en una primera instancia dentro de los compartimientos cerebrales. ¿Por qué? Porque dentro de los compartimientos cerebrales tenemos
el componente dural, que esto deja espacio por donde habitualmente transita libremente el líquido cefalorraquídeo. Y esto puede generar compromisos directos o indirectos en estos elementos que puedan consecuentemente generar un compromiso parenquimatoso. Por lo tanto, una de las primeras formas de incidencia de los procesos infecciosos bacterianos es que se afecten las barreras meningias, ¿cierto? Y se generen lesiones epidurales y subdurales. ¿Cuál es la diferencia una sobre la otra? Es que la lesión epidural, ¿cierto? Genera un efecto biconvexo y por lo tanto se expresa de una forma muy similar a lo que están viendo en pantalla, ¿ya? Habitualmente esto tiene una rápida pesquisa a través de la tomografía computada, sobre todo tras la administración de medicamentos, ¿ya? A veces, dependiendo del diagnóstico y la clínica que presenta el paciente, no es necesario llegar a la resonancia. Sin embargo, es importante seguir el patrón, a diferencia del subdural, que en este caso genera un efecto inverso, un efecto de semiluna, pero el patrón imagenológico es muy similar. En ambos escenarios, tanto en la tomografía computada como la resolución magnética, son útiles la pesquisa tiene tratamiento o la dirección del tratamiento que pueda presentar el paciente. Y sí o sí, tanto en tomografía computada como en la resonancia magnética, van a requerir la administración de medio de contraste. Así que esta primera forma de presentación infecciosa, ¿cierto? O este absceso local va a presentar signos positivos en el FLEP, en la difusión, ¿cierto? Con una subida en el factor B1000 y una subida en la señal del mapa ADC. Y en la administración de medio de contraste va a haber un realce eh, local directo. Vamos a ver un caso clínico que lo vimos durante la semana pasada, que creo que lo tenemos por acá. Mm, sí, creo que lo habíamos visto en el caso eh, de lo vimos en el primer caso de neuro o de las lesiones o los protocolos de neuro por resonancia, ¿cierto? Vamos a poner primero las imágenes de difusión y en mapa ese. El paciente presenta una lesión, ¿cierto? En el centro semioval, la región frontal a derecha. Perdón. Este es el caso de, vamos a contextualizar los chiquillos, perdón. Vamos a ver el caso número D. Que en el contexto del laboratorio no le había dado los datos, pero este paciente venía con una clínica muy interesante, ¿ya? Este paciente, dentro de su diagnóstico inicial, fue que presentó un ataque epiléptico y tenía un antecedente de una infección de origen bacteriano sistema nervioso central, ¿ya? Además de presentar una celulitis orbitaria, ¿ya? Tenía un antecedente resuelto de COVID, ¿cierto? Y una persistencia de sinusitis aguda. Entendamos el contexto. Paciente masculino de 6 años, ¿cierto? Antecedentes perinatales normales, no tuvo ningún evento, probablemente de término, ¿cierto? Inicia el 25 de julio, ¿cierto? Con una fiebre de 40, congestión nasal, tos seca y consulta a un servicio X donde se manejó sintomatología por rinofaringitis, despachado para la casa. El día 27, ¿cierto? Persiste con los síntomas y se agregan deposiciones líquidas. Ya llevamos 2 días. 2 días. Luego de eso, no se encuentran agentes patológicos en las deposiciones, ¿cierto? Y se despacha nuevamente con sintomatología local. Luego se presenta el 30, 2 días más 2 días, ya llevamos 4 días, con fiebre persistente, ¿cierto? Y se agrega un aumento de volumen periorbitario derecho, ¿cierto? Se toman exámenes en los que destaca PCR, ¿cierto? De hasta 140. Se hospitaliza, ¿cierto? Y el 3 de agosto se diagnostica celulitis periorbitaria, ¿cierto? Y se inicia tratamiento de antibiótico y madre solicita alta voluntaria. Luego de eso, el 5, ¿cierto? El 30, digamos 7, a los 10 días, el paciente se presenta al servicio con una crisis convulsiva, ¿cierto?
aumento del tono muscular, relajación de esfínteres y no conocen tiempo de duración y lo trasladan a urgencia, ¿cierto? Lo manejan el estado positral con diazepam, ¿cierto? Y tiene apoyo de ventilación local, ¿cierto? Con postura tónica, temblores finos, ¿cierto? Impresión subfebril y con escalofrío. Se le solicita escáner cerebral donde no se caracterizan lesiones locales, ¿cierto? Y posteriormente se empieza a manejar posible sospecha meningia con retrovirales, ¿cierto? Y al paciente se le dirige un estudio directo en resonancia. Entonces, en ese contexto, nos presentamos con este caso. El paciente efectivamente tiene un hallazgo positivo en el FLAIR, en donde vemos una alteración de señal en el componente blanco, caracterizado por un aumento significativo de la señal, y si se fijan, es poco caracterizable en esta lesión, debo decirlo, pero si uno ventanea bastante bien, empezamos a ver que el resto de la zona local no hay lesiones, pero hay un cambio significativo de la señal, ¿ya? Cuando nosotros tenemos este contexto clínico, el FLAIR, tenemos que modificarlo un poquito y en este contexto se sugiere trabajar con un FLAIR de doble inversión. ¿Qué significa trabajar con un FLAIR de doble inversión? Aquella imagen, ¿cierto?, que nos va a permitir caracterizar la interfase de contraste de los componentes acuosos con la anulación de la señal del agua libre, ¿cierto? Con un tiempo de inversión de 180. Sin embargo, además le vamos a agregar un pulso espectral de la grasa para aumentar significativamente la interfase de contraste, de manera de poder caracterizar, ¿cierto?, en otros planos, eh, las diferencias entre el componente blanco versus el gris. Si se fijan acá, la imagen que nosotros tenemos, oh, perdón, a diferencia, ah, perdón, mm, vamos a cambiarlo. Ajá, ahí sí. Si se fijan acá, a diferencia del FLAIR convencional, tenemos otros hallazgos más enriquecidos imagenológicamente. ¿Y qué nos podemos presentar acá? Efectivamente, hay una alteración del componente de la sustancia blanca, un efecto infiltrado, además del componente gris, y tenemos un aumento de realce periférico, que pudiese estar en contexto de un compromiso meningio. Ahora, es importante entender cuál es la composición molecular de los distintos tejidos que se encuentran a nivel cerebral. El parénquima blanco, el gris, habitualmente es una región hipervascularizada por un anticomponente celular y un porcentaje de agua bastante alto por el tipo de metabolismo que tiene este segmento y este tejido. Sin embargo, la sinusitis, como habíamos visto en clase, son tejidos que habitualmente tienen poco componente celular y están asociados a macroestructuras moleculares como oligoelementos, glucoaminoglicanos, glutaglicanos, colágeno de tipo 2 que generan una mayor resistencia y sostén en, en este tejido para poder solventar las protecciones que necesita el parénquima cerebral. Entonces, habitualmente, este tipo de tejido, el tejido meningia, no da señal ni en una, ni en dos, ni en la administración de medicamentos de condiciones normales. Sin embargo, cuando hay contextos infecciosos, uno de los hallazgos típicos y relevantes es que este tipo de tejidos sí da señal. Entonces, si yo veo las regiones meningias comprometidas con un aumento de señal, uno, tengo que moverme rápidamente con el paciente y dos, este patrón lo tengo que dirigir ya como un estudio de prioridad o de urgencia caracterizado por la guía MINSA, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro hallazgo típico que se da cuando tenemos que discernir entre un componente bacteriano versus un componente infeccioso? Recuerden que este caso se presentó por una sospecha infecciosa de origen bacteriano. Si no hubiéramos sabido ese contexto, la forma que podemos entender cómo se presentan las lesiones bacterianas es que el foco bacteriano habitualmente viene por rinofaringio y este tipo de lesiones más focalizada. Entra por una fístula o por algún tipo de entrada o puente de la meningia y tiende a ser muy localizada, a diferencia de un compromiso viral que va a generar una activación del componente meningia de manera sistémica. O sea, este hallazgo que vemos positivo en esta región se presentaría en toda la estructura meningia si hubiese sido de causa viral. Pero como en este escenario no estamos en un contexto viral, sino que más bien de origen bacteriano, es muy recurrente que se presenten focos locales y dirigidos
sobre todo en las regiones frontales que habitualmente son por sinusitis recurrentes no resueltas o complejas, como en el caso que estamos presentando de acuerdo a los datos clínicos del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos este contexto, la segunda imagen que tenemos que ir a revisar es la difusión, ¿cierto? Y en la difusión, efectivamente, si no hubiéramos tenido esta imagen complementaria del flare de doble inversión, probablemente no hubiéramos detectado ese pequeño acceso que es de tipo epidural, ¿cierto? Porque tiene una forma biconvexa. Y si la correlacionamos con el mapa S, vamos a revisar, ¿cierto? Que efectivamente esta lesión encontramos acá. Ah, no, tenemos que buscar el factor de error. Acá, ¿cierto? Y efectivamente, a diferencia de un proceso tumoral, esta lesión está por aquí, está por aquí, por aquí. Acá, ahí, ¿cierto? Si nosotros la comparamos, habitualmente esta señal que brilla en el mapa de C debería caer abruptamente, pero la señal de esta lesión se parece mucho al parenquima local, lo que eso nos pudiese dar en un contexto de que efectivamente estamos en un proceso de agua relativamente libre, con un movimiento bastante macroscópico, a diferencia de un proceso tumoral o un proceso eh, isquémico, que no correlaciona como con proceso isquémico, pero a lo mejor pudiese ser de compromiso tumoral, pero dado la clínica del paciente, más los hallazgos locales, sobre todo las características de fe, no tributaría para un contexto tumoral, ¿ya? Y bueno, con la administración de medio de contraste, ¿cierto? Como en este caso, que tenemos un T1 turboespineco, podemos ver que efectivamente los hallazgos positivos que estaban caracterizando en el FLEP de doble inversión, en donde se veía más exacerbado el patrón imagenológico, se refuerzan tras la administración del medio de contraste e inclusive delimitan en un efecto de anillado local propio de los procesos infecciosos, específicamente del proceso de absceso como tal, ¿ya? Pero ya que haya quedado clara esta primera categoría. La segunda categoría que nosotros nos podemos encontrar es cuando estos compromisos meningios no solamente tienen un compromiso periférico, sino que empiezan a tener un compromiso interno dentro de las circunvoluciones, presentando un cuadro de leptomeningitis. La leptomeningitis genera un patrón muy similar al patrón anterior, a diferencia de que no vamos a presentar directamente estos aumentos de volumen que pueden generar un desplazamiento local, como las lesiones epidurales o subdurales, sino que más bien este mismo hallazgo que habíamos visto en el FLEP, sobre todo los doble inversión, se caracterizan por presentarse en todas las circunvoluciones que presenta a nivel cerebral, ¿cierto? Y estos habitualmente presentan por causa bacteriana. Por lo tanto, tenemos el mismo patrón, pero la diferencia es que no va a generar estos aumentos de volumen. El tercer escenario, que ya es un escenario mucho más complejo, que es eh, la brecha intraparenquimatosa, en donde nos podemos encontrar con un absceso cerebral biogénico. ¿Y cuál es la característica de esta lesión? Es que se encuentra dentro del parénquima cerebral, ¿ya? Y estas habitualmente se caracterizan por presentarse dentro de un contexto interno en donde vamos a tener un aumento significativo en el flare, un aumento en la señal difusión y un aumento significativo en el mapa ADC. La administración de medio de contraste claramente va a generar una captación en forma en aureola, ¿cierto? Y con un compromiso edematoso periférico de gran significancia. No tengo ningún caso acá, lo tengo por ahí, pero en algún momento se los voy a deber. Bien, la cuarta fase, que puede generar un cuadro infeccioso, es cuando esto además está dentro de los componentes de movimiento del líquido cefalorraquídeo, generando una vetriculitis, ¿cierto? Dentro de ello puede presentarse un cuadro en donde hay una recurrencia infecciosa, ¿cierto? En un estadio agudo, subagudo del cuadro infeccioso, habitualmente los pacientes se encuentran en hospitalización y que este cuadro periférico que se pudiese presentar pudiese estar en un contexto interno intraventricular. Ahora, ¿cómo se presenta este criterio? Habitualmente se da en instancias muy similares en donde el paciente tiene un compromiso local agresivo e infeccioso, como en este caso, que es el caso número A, y nos vamos a contextualizar dentro de este escenario. Era un paciente, eh, tenía antecedentes de una operación por obstrucción de las cavidades perinasales, ¿cierto? Se presenta al servicio de urgencia con secreción de líquido cefalorraquídeo a nivel nasal, ¿cierto?
y tiene antecedentes de neumoencéfalo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es neumoencéfalo? Aire en el cerebro. Este tipo de hallazgo es crítico y nos tenemos que mover rápido con el paciente. ¿Ya? ¿Y cómo se presenta el paciente? Para poder buscar, aprovechando el neumoencéfalo, ¿dónde me tengo que ir? A las imágenes gradientes. ¿Por qué? Porque el aire, a diferencia del parénquima, genera una interfase muy brusca del contenido. ¿Y dónde lo vamos a buscar? ¿Cierto? En la secuencia volumétrica. ¿Y se fijan? Todos estos puntitos negros, ¿cierto? Pudiesen estar en dos contextos, dado la complejidad clínica que presenta el paciente. Pueden ser aire, efectivamente, y además de la presencia de componentes esmáticos, dado el escenario. Ahora, ¿por qué digo que pudiese estar en un contexto eh, hemático? Porque si se fijan acá, el paciente tiene un compromiso severo de todo el componente nasal, sobre todo del lado derecho, y si se fijan, hay una comunicación interna entre lo que está pasando patológicamente en la exacerbación del patrón inflamatorio infeccioso que se está dando a nivel nasal, que en este caso agregamos un coronal STIR, estamos focalizándonos en el estudio específicamente para cavidades perinasales y además hay un compromiso directo, ¿cierto?, frontal con un patrón subdural que pudiese estar en un estado de proceso inflamatorio infeccioso, dado el cuadro clínico del paciente. ¿Ya? Ahora, ¿dónde deberíamos ir a buscar? Nuevamente, vamos a buscar en el FLAIR, ¿cierto? No, 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 este no es FLAIR. Acá. Y si se fijan, acá el paciente tiene señales muy acentuadas en el FLAIR, a diferencia de los tabiques nasales, ¿cierto? Y las coanas. Y si se fijan, hay unas alteraciones de señales que si nosotros ventaneamos un poquito más, pudiesen verse con una mayor acentuación. Lo importante de este escenario es que si se fijan en un paciente normal, vamos a ver otro paciente. Creo que vamos a ver este caso del. Vamos a ver este mismo escenario. Si se fijan acá, los ventrículos tienen el componente más amplio, el cuerpo ventricular, pero tiene las astas occipitales, que son las regiones posteriores del ventrículo. Deberían terminar en un cachito, por decirlo así. Pero en el caso del paciente de número A, o sea, perdón, el número A. El caso A, si nosotros miramos el FLAIR, este cachito desapareció. Si se fijan acá, las astas posteriores están completamente limitadas y de hecho se ve un cambio de señal. Entonces, podría haber pasado desapercibida, pero esta imagen tiene que verse con relación a la difusión. ¿Y cómo lo veo con la difusión? La comparo junto con el FLAIR. ¿Y qué nos va a decir? Ajá, tenemos un componente de restricción en las astas occipitales, ¿cierto? A diferencia de la difusión. Vamos a ver el mapa S por consecuencia. Busquemos el mapa S y efectivamente ese hallazgo que tenemos acá, vamos a ver una conexión de imagen. Ahí tenemos este cachito que es más evidente. Si se fijan acá, tenemos hallazgo, no, este no, me falta organizar. Hallazgos positivos en la difusión, hallazgos relativamente positivos en el mapa de C, como yo sé que son hallazgos positivos, o sea, altos, porque se parece mucho al parénquima local, y hallazgos positivos en el FLE. Vamos al diagnóstico que decía este informe, aparte de neumoencéfalo difuso, ¿cierto? Eh, por acá. En los cuerpos occipitales se observa pequeños niveles con la difusión que pudiesen corresponder a contenido proteináceo, que es típico de los procesos infecciosos, ¿cierto? Y que correlacionan consecuentemente con la teoría que estábamos viendo como parte del proceso infeccioso secundario a ventriculitis, ¿ya? Y en el caso más crónico es cuando ya en procesos sistémicos, en donde el paciente tiene un compromiso generalizado, se presentan múltiples abscesos locales, ¿cierto? Habitualmente de causa periférica,
y que estos van a correlacionar bajo los mismos patrones que hemos conversado anteriormente. Así que los procesos infecciosos, principalmente de causas bacterianas, las vamos a caracterizar de acuerdo al patrón y la data clínica, el estadio clínico del paciente, ¿cierto? Bien, ahora, ¿tenemos otras causas asociadas? Sí, tenemos las micóticas y las parasitarias. Así que vamos a ver rápidamente las que son de de cierta frecuencia, que son dentro de ellas las micóticas. Dentro de ellas tenemos la criptococosis, que estas habitualmente tienen un patrón muy particular que aparte de los patrones similares que pudiesen presentar en el patrón anterior infeccioso, estas en particular presentan hallazgos positivos en las gradientes. ¿Por qué? Porque estas además pueden tener un compromiso hemorrágico local. Entonces, cuando vienen con estos hallazgos positivos, ¿cierto? En las gradientes, que es la secuencia complementaria que tenemos que ver de acuerdo a la clínica del paciente, sí o sí estamos dentro de este contexto patológico. Y la segunda causa micótica más habitual es la candidiasis, ¿cierto? En donde nosotros vamos a tener microabscesos periféricos, ¿cierto? Y semicentrales, en donde vamos a caracterizar el mismo patrón que habíamos visto anteriormente. Por eso es importante la data clínica. Dentro de las causas parasitarias, una de las más frecuentes es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis habitualmente se da en una cierta recurrencia en pacientes en estadios avanzados con hallazgos positivos para VIH, ¿cierto? O en estadios terminales más conocidos como el SIDA, o por causas de contacto con heces de gatos como segunda incidencia de este patrón, ¿ya? Habitualmente el diagnóstico diferencial en la toxoplasmosis es esta patología versus el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Por eso se caracterizan con tablas comparativas junto con el linfoma. Y habitualmente la toxoplasmosis tiene patrones múltiples, a diferencia del linfoma que tiene un patrón único o actualizado, ¿ya? En este contexto los hallazgos son muy similares. Es muy raro que la toxoplasmosis presente edema masogénico local, a diferencia de otros patrones infecciosos, como habíamos visto anteriormente, que sí pueden exacerbar el patrón secundario como edema local. Y sí o sí, este tipo de patrón va a captar medio contraste, como visualizamos en este tipo de imágenes, ¿ya? Y el otro hallazgo muy particular, que es la neurofiticosis, que habitualmente es agentes parasitarios dentro del sistema nervioso central. ¿Y cómo se presenta? Esto es un caso que tuvimos hace mucho tiempo en Barros Luco, en el año 2018, en donde se presentaron un par de pacientes, fueron dos o tres pacientes, de hecho, fueron tres pacientes, en donde presentaban más de 20 sacos. Si se fijan acá, todos estos hallazgos, todos estos sacos que se ven ahí con esos pintitos, a ver, vamos a dejarlo detenido. Perdón. Todos esos puntitos blancos que se ven ahí son agentes parasitarios, ¿cierto? Y no solamente había uno, sino que habían varios y que el paciente, la clínica que presentaba no era tan exacerbada más que un leve dolor de cabeza, ¿ya? Y lamentablemente la neurotoxicosis se radicalizó hace mucho tiempo en el país y fue cuando empezó a llegar un porcentaje importante de extranjeros en países donde las condiciones sanitarias no son tan estrictas y exhaustivas como si las tenemos en Chile, aunque ustedes no lo crean. El sistema de epidemiología nacional es muy bueno a nivel latinoamericano y eso conlleva a radicalizar muchas patologías que en otros países está en pleno proceso activo y una de ellas es la neurociticercosis. Entonces, desde el año 2018 se han levantado campañas para poder limitar los patrones epidemiológico de este tipo de patologías, ¿ya? Así que cuando nosotros nos encontramos por otras causas, habitualmente micóticas o parasitarias, tenemos que ver ciertas preponderancias, aparte de las que habíamos visto anteriormente. Unas son si estas lesiones generan un realce en anillo, ¿cierto? Que la gran mayoría de los procesos infecciosos las va a predominar. Y además un predominio quístico, como en el caso de la causa de la toxoplasmosis o la neurofiticercosis, ¿ya? Y además, si estos tienen principalmente un componente hemorrágico para poder descartar la
otro tipo de patologías que tengan consecuencias vasculares agudas, ¿cierto? Bien, una vez que ya entendemos el proceso infeccioso, nos vamos a los procesos desminimizantes. Y lo que es una enfermedad desminimizante, literalmente es una destrucción de los oligodendrocitos, ¿cierto? Los que son responsables de la producción de la mielina y que dejan desnudo literalmente el componente axonal y eso consecuentemente genera una respuesta intersticial local, lo que sí o sí se va a presentar como un hallazgo positivo en las imágenes FLEPS, ¿ya? Este tipo de patrón habitualmente, sobre todo en la enfermedad desminimizante más común y recurrente, dentro de los diagnósticos diferenciales desminimizantes, es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple habitualmente presenta un signo típico que son los dedos de Dawson. ¿Y qué significa que tengan los dedos de Dawson? Es que literalmente se ven como unos deditos sobre el cuerpo calloso, ¿ya? Vamos a ver, creo que en este caso, sí. Y al paciente le agregamos una imagen FLEP, que aparte de protocolos del cerebro estándar, que nosotros agregamos los signos axiales, agital T1 y el coronal T2, turbo, ¿cierto? Vamos a agregar un FLEP idealmente volumétrico. De lo contrario, con un secuencial andamos bastante bien. Y si se fijan acá, vamos a ventanear la imagen un poquito, ahí para aumentar la interfaz de contraste, y vamos a aumentarla. Y vamos a verificar que efectivamente, con mucha imaginación por supuesto, tiene estos famosos dedos de Dawson que se encuentran alrededor del cuerpo calloso. Ahora, ¿por qué es importante este patrón? Porque vamos a ver que existen otros patrones de minimizantes que son de causa secundaria, habitualmente por causas virales y vasculares. ¿Ya? Importante comentar que dentro de la esclerosis múltiple, que se presenta principalmente en pacientes relativamente en edad temprana, hablando de temprano desde los 15, 17 años hasta los 45 años, ese rango etario es bien recurrente, y que muchas veces la esclerosis múltiple se presenta no solamente a nivel central, sino que también en el eje nodular. Por lo tanto, la gran mayoría de estos protocolos se va a presentar con un cerebro con orientación a enfermedad dinamizante, más un protocolo de cervical dorsal para ver el componente del eje medular, ¿ya? Este patrón habitualmente lo vamos a presentar como hallazgos positivos o alteración en las imágenes preponderantes en el T2, ya sea en el T2 turboespineco del protocolo de columna lumbar, como en el T2 con saturación grasa, sea STIP o sea espectral. Cualquiera de estas dos condiciones en la saturación grasa, que es donde más se aumenta la interfaz de contraste, podemos encontrar estos hallazgos. Y sí o sí, el protocolo de enfermedad inmunizante va a requerir administración de medio de contraste a menos que el paciente tenga contraindicación. En algún momento también se evaluó las enfermedades inmunizantes con estudios de espectroscopía y también eh, fue de cierta incidencia, pero se vio que no tenía la utilidad que podemos sacarle a la espectroscopía a diferencia de los procesos tumorales. Así que se descartó después de su utilización y viendo los primeros resultados que no era significativo lo, las incidencias de los metabolitos en base al tiempo de adquisición y el tipo de estudio que estábamos haciendo. No era de mayor utilidad, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, la enfermedad determinante, como les comentaba anteriormente, pueden tener estas dos causas, que pueden ser de causa primaria, como la destrucción, ¿cierto? De la mielina, ¿cierto? O su efecto por causas secundarias que habitualmente pueden ser por compromisos infecciosos o compromisos vasculares y en baja incidencia por compromisos metabólicos. Así que en base a esta etiología, habitualmente, que no es que no se pueda ver por tomografía computada, pero obviamente los neuros que trabajan mucho con imágenes de resonancia tienden a orientar los estudios de melizantes directamente con la resonancia y no pierden mucho tiempo con la tomografía computada, a diferencia de otros tipos de diagnósticos diferenciales, como habíamos visto en la clase anterior en traumatismo y en vasculopatía, que sí o sí la tomografía computada e inclusive la angiografía, ¿cierto? Son cruciales para este tipo de lesiones, pero en el caso de los desminimizantes, sí así va con la resonancia. Así que dentro del prisma de patologías desminimizantes habitualmente de causa secundaria, o sea, condiciones o condicionales que generan una respuesta desminimizante, son las enfermedades autoinmunes como la ADEM, ¿cierto? Causas virales, compromisos vasculares, ¿cierto? Como el CADASIL, compromisos metabólicos, ¿cierto? Sea por causas mecánicas o por causas osmóticas, causas secundarias a patrones o a uso de sustancias, toxicidades por tratamientos y secuelas por radiación, radioterapia, ¿cierto? Y daños estructurales secundarios como degeneración valeriana. Pero vamos a ir a los más
de mayor frecuencia, ¿ya? Así que vamos a entender que dependiendo de la causa, ¿cierto? O la incidencia clínica del paciente o el estadio clínico, el tiempo específico es fundamental para poder caracterizar el patrón y el tipo de diagnóstico, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, sí o sí, con lo primero que tenemos que ir es con la imagen FLER, ¿ya? Entonces, a diferencia de las otras lesiones, aquí sí o sí va a haber una orientación explícita al componente de la sustancia blanca. ¿Y qué significa? Que la gris se va a respetar en su gran mayoría de las veces, pero el componente blanco tiende a alterarse, ¿ya? Este tipo, en el caso de la DEM, que es de causa autoinmune, habitualmente produce hallazgos asimétricos y además genera lesiones corticales, perdón, lesiones blancas y lesiones subcorticales de compromiso muy, muy cerquita a lo que se presenta de la sustancia gris. Por lo tanto, una de las causas incidentes es que como tiene compromisos subcorticales, pueden verse afectados los núcleos de la base. Y eso genera un compromiso importante en la clínica autónoma, ¿cierto? Y motora del paciente. Por lo tanto, este tipo de clínica puede generar un compromiso motor y somático bastante exacerbado, ¿ya? Eh, a diferencia de la DEM, la leucoencefalopatía multifocal progresiva viene por causas principalmente virales, ¿cierto? Y en este caso, el patrón típico es que genera un hallazgo positivo en los centros semiovales de recurrencia en el segmento posterior. Y si se fijan aquí, hay un rescate directo del componente gris y una alteración significativa del componente blanco, ¿ya? Estos no generan aumento ni desplazamiento de las líneas medias ni estructuras locales y habitualmente no generan respuestas positivas tras la administración de medio de contraste. En el caso de causas vasculares, sobre todo de causas agudas, tenemos el de mayor recurrencia, que es el CADASI. ¿Cómo responde el CADASI? Con un patrón similar a los otros, pero en este caso se compromete en la región medial del temporal y en algunas ocasiones puede haber un compromiso de los núcleos de la base. En este caso se da incidencia a factores vasculares autoinmunes y en este contexto habitualmente puede generar un realce parcial tras la administración de medio de contraste. Por eso sí o sí tenemos que administrar medio de contraste, ¿ya? La otra causa por la cual podemos tener compromisos de minimizantes pueden ser asociados a crisis metabólica oxanósica y en este caso pueden ser por dos causales, por causas mecánicas, habitualmente se presenta por asfixia, ¿cierto? En un contexto clínico de suicidio, ¿cierto? O en otros contextos como la hipoxia neonatal, ¿cierto? Por partos por estrés. Y en este caso, ahí tenemos un caso por acá, que creo que se los había comentado. Mm, Búsquenlo, Ah, sí. Acá tenemos un paciente de 13 años sin antecedentes mórbidos, ingresa al servicio de urgencia por un paro cardiorrespiratorio secundario a un ahorcamiento, a un estrés hipóxico mecánico, ¿cierto? El paciente ingresa con soporte mecánico extenso, ¿cierto? Y además se activan las medidas de neuroprotección, ingresa a ventilación mecánica, a hospitalización desde el ingreso, desde el servicio de urgencia. A este paciente se le hizo un angiotac de cerebro y cuello para evaluar lesiones vasculares posterior al estrés mecánico local y además se solicita la resonancia de cerebro y columna cervical para ver las secuelas de este caso. Este es el caso número E. O sea, el caso E. Y veamos. Vamos a poner en pantalla la imagen FLEP, la imagen difusión, el mapa axial. Vamos a poner los cuatro. La administración de medio contraste. Si se fijan acá, el hallazgo que genera un mayor
aumento de información es los núcleos de la base, que si bien es cierto, en la difusión no se acentúan como un proceso isquémico local, pero sí lo que llama bastante la atención, a diferencia del FLAIR, que no caracteriza significativamente la sustancia blanca, en la difusión hay un aumento significativo del centro semioval posterior, ¿cierto? Y por consecuencia una caída marcada de la señal en el mapa DC. Y si se fijan, tras la administración de medio contraste, no hay captaciones focales significativas, pero si nosotros vemos la periferia o la estructura sistémica a nivel cerebral, hay un estrés vascular porque se acentúan las ramas periféricas, sobre todo de compromiso venoso, ¿cierto? Y en el FLAIR, o sea, en el gradiente, descartamos componentes hemáticos y en el T1, perdón, y en el T1 no hay mayores hallazgos significativos. Entonces, estos hallazgos que vamos a encontrar en este tipo de casos, porque se van a encontrar con este tipo de casos, van a depender directamente en qué estadio se encuentran de acuerdo a las condiciones donde o en qué situación se encuentra el paciente, llegando lamentablemente a estados de coma o estados vegetativos eh, irremediables por parte del paciente. Va a depender las causas si son reversibles o no, ¿ya? Hay algunas causas que son reversibles, ¿cierto? Como las causas osmóticas, que habitualmente que son por estrés asociado a los niveles de sodio potasio. Y en este contexto, dependiendo de cuánto tiempo el paciente lleva en estrés, nosotros podemos caracterizar si clínicamente el paciente puede presentar una respuesta favorable o no, versus patologías que son irremediables, que, como encefalopatías asociadas a OH, que es el caso que tenemos, el número, es el caso G, que dice neuropatía óptica, ¿cierto? El paciente refiere antecedente de intoxicación con alcohol, ¿ya? Y en este contexto, dependiendo del estadio del, de la condición crónica del paciente, nosotros nos podemos encontrar con que efectivamente la gran mayoría de los agentes tóxicos pueden estar en un contexto de alteración significativa de los núcleos de la base. Cuando vean este tipo de patrón, tienen que sospechar directamente si el paciente tuvo algún consumo de sustancias ilícitas, ¿cierto? Como cocaína, éxtasis y otro tipo de tóxicos similares, o inclusive encefalopatía por OH crónico, eh, que puede generar un compromiso de los núcleos de la base significativos y por consecuencia se pueden ver el estrés metabólico local y la clínica, por supuesto, que obviamente va a tener una alteración somática y autónoma dependiendo de la estadía, como les comentaba, del paciente. Muchas de estas causas, cuando tienen condiciones de larga data, pueden presentar estrés vascular y por consecuencia podemos tener microhemorragia de los núcleos de la base, sobre todo en la región lentiforme y talámica. Por consecuencia, vamos a tener una respuesta mesencefálica asociada a la respuesta eh, del SARA, del reticular ascendente, y por consecuencia el paciente puede llegar a servicio de urgencia con un paro cardiorrespiratorio, disfunción respiratoria o un estado vegetativo, ¿ya? Como en este caso en particular. Y finalmente nos vamos a encontrar con lesiones asociadas a tratamientos de radiación, ¿cierto? Y por consecuencia, mecanismos necróticos locales, que en este caso los patrones son muy similares, solo eh, que en el caso de la radiación vamos a tener una pérdida del parénquima local, una alteración significativa del FLER, y en este caso es muy útil agregar espectroscopía porque estas zonas de radiación, de tratamiento de radiación, vienen por lesiones primarias y estas lesiones primarias tenemos que ver el tejido circundante porque habitualmente se produce mucho edema local y este edema local muchas veces puede esconder eh, recidivas adyacentes o peritomorales que no se lograron corregir con tratamiento quirúrgico
y que puedan generar una recidiva local como la presencia de los glioblastomas o los oligodendroclomas, que son uno de los tumores primarios de mayor recurrencia. Entonces, a modo de conclusión, chiquillo, y para que lo tengamos presente, este tipo de hallazgos imagenológicos es importante saber el algoritmo imagenológico que tenemos que ir viendo a medida que nosotros vamos adquiriendo las imágenes e idealmente tomar las imágenes de acuerdo a esta ruta imagenológica y saber en base a la anamnesis. Y por eso hago hincapié en la importancia de hablar con el paciente, con los tutores o con el equipo clínico de acuerdo a las condiciones médicas del paciente, cómo, cuándo y dónde, pero principalmente es cuando el tiempo, de acuerdo a si es infeccioso o desminimizante, es fundamental para poder caracterizar el patrón y generar un mayor complemento para el médico radiólogo para que el diagnóstico sea ejecutivo, efectivo para las directrices clínicas de tratamiento que pueda presentar en un futuro el paciente. Espero que esta cápsula sea de utilidad para ustedes y nos estaremos viendo en una siguiente cátedra. Nos vemos.